El lenguaje humano, cualidad que nos distingue de cualquier otra especie terrestre, pero no por ser los únicos que poseemos esta capacidad, ya que desde insectos hasta primates, todos los seres vivos tienen alguna forma de comunicarse entre sí. Pero, ¿cómo funciona el lenguaje dentro de nuestro cerebro? ¿O qué pasa cuando alguno de los órganos que intervienen en la comunicación están dañados? O más complejo aún, ¿qué es lo que hace que esta característica sea distintiva entre las demás formas de comunicarse entre especies? Soy Ezequiel y esto es Innovate. Con palabras, las personas se declaran amor, se cuentan historias de viajes, se informan sobre noticias y hasta son capaces de crear los textos más fabulosos que cualquier otro ser vivo pueda llegar a imaginar. El lenguaje escrito es una de las características más distintivas que tiene la forma de comunicar que tenemos nosotros, los humanos. Un ejemplo claro de esto es que nuestra forma de comunicación permite expresar ideas que van más allá del aquí y ahora, mediante textos elaborados constituidos de elementos finitos. Mediante los símbolos gramaticales y sus reglas de comunicación, que son un conjunto definido, podemos expresar infinitas ideas y conceptos. Pero, ¿de dónde proviene esta característica distintiva? El lenguaje funciona a partir de complejísimas conexiones dentro de nuestro cerebro que forman redes neuronales. Y en estas intervienen dos áreas que son sumamente importantes para el correcto funcionamiento del lenguaje. El área de Broca, asociada a la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, asociada a la comprensión de este. Ahora bien, ¿qué tan importantes son estas áreas cerebrales y la capacidad que nos dan de comunicarnos? Como ya dije en mi video anterior, lo que hace al ser humano distinto de las demás especies del planeta Tierra es su capacidad de vivir en sociedades. Y es que esto no hubiese sido posible si no hubiésemos desarrollado la comunicación. El lenguaje es lo que hace que podamos vivir en sociedades complejas. El mundo sería totalmente distinto si no hubiésemos desarrollado este. Pero, y ahora sí, ¿qué pasa con las personas sordas, las personas mudas o las que por alguna razón no tienen la capacidad de comunicarse? Como sabemos, el lenguaje se aprende en los primeros años de vida. Por eso hay que diferenciar dos grupos para poder hacer este análisis. Tenemos que diferenciar las personas que nacen totalmente incapacitadas para ejercer la comunicación de las personas que por alguna razón, por algún daño o accidente, sufren de la pérdida de comunicación a lo largo de su vida. Ya que si comparamos un cerebro de una persona sana con el de una persona que por alguna razón perdió la comunicación hace unos meses, estos cerebros serían muy parecidos. Así que ahora sí, vean, como ya dijimos, el área de Broca y el área de Wernicke son las encargadas del procesamiento del lenguaje. Pero por mucho tiempo, los científicos se preguntaron si estas solamente se encargan del lenguaje oral. Lo sorprendente fue que estas áreas analizan el lenguaje concretamente, sea escrito, oral o visual. Otra conclusión a la que se llegó mediante los estudios del cerebro es que estas áreas no son solamente áreas que analizan y crean sonidos, sino que estas son áreas de un orden superior dentro del cerebro y que tienen funciones más complejas. Anterior a esto, se creía que el lenguaje de señas activaba mucho más el hemisferio derecho, ya que este está mucho más desarrollado en la percepción visual y la comprensión holística de la información. Con estos estudios se demostró que hay grados similares de implicancia hemisférica, aunque lo que no es exactamente igual son las demás áreas que se activan dentro del cerebro. Para comprender el lenguaje de signos se utiliza mucho más la percepción visual. Por ejemplo, una persona signante para expresar un concepto espacial, por ejemplo, el florero está al lado de la botella,
utiliza partes del cerebro que no son utilizadas al expresar la misma idea de forma verbal. Pero aún queda muchísimo para entender completamente el funcionamiento del cerebro. Se sabe que al igual que el lenguaje, funciona mediante redes. Y eso es lo que se está buscando trazar. Se están buscando trazar las redes neuronales que abarcan todas las funciones del lenguaje y así poder encontrar, si es que las hay, diferencias entre los distintos tipos de lenguajes o de formas de comunicación de las demás especies. Aunque suene increíble, el lenguaje corporal tiene muchísimo más poder en el receptor que las palabras. A través de la vista, las personas captamos muchísima más información que mediante los oídos o en una conversación. Pero, ¿cómo evolucionó el lenguaje dentro de nuestro cerebro? Esto es algo complejo, ya que va más allá de la aparición aislada del lenguaje, sino que este tuvo lugar en un contexto de cambios necesarios para la supervivencia de la especie, pero más aún para la organización compleja de los seres humanos. Las características biológicas necesarias para el lenguaje y la comunicación ya estaban presentes en los seres vivos hace unos 100.000 años aproximadamente. Pero esto no significa que ya existía un lenguaje parecido ni idéntico al que conocemos. Este fue evolucionando. Desde los primitivos símbolos que permitían expresar una persona o un objeto cuando éste no estaba presente, dando lugar a la creación de palabras y el almacenamiento de estas, dando comienzo a una gramática muy primitiva. Pero el problema es que no existía ningún tipo de registro, así que estos son fenómenos que imaginamos sucedieron así, pero no sabemos exactamente cuándo ni cómo. Pero el escenario más posible es un cambio cultural que no solo tuvo lugar en el lenguaje, sino también en la división de trabajos, en la alimentación de los seres humanos primitivos, que trajo un aumento cognitivo y así una creación del lenguaje. Así que, respondiendo a la pregunta del principio del video, una persona hipoacústica piensa e interpreta el lenguaje a modo de signo. Pero esto va más allá del lenguaje, ya que como nosotros relacionamos un sonido con un objeto, estas personas relacionan el objeto con su equivalente movimiento de manos. Si una persona naciese sorda y aprendiese como lenguaje natural el lenguaje signado, por más que luego aprenda otro idioma, va a seguir pensando e interpretando el mundo a modo de signos. Hay casos en los que se ve como una persona sorda al dormir hace movimientos de mano que tienen un significado. ¿Acaso ustedes no hablan al dormir? Esto muestra cómo el lenguaje que aprendas, el lenguaje natural, moldea tu cerebro y tu forma de percibir la realidad. Y hasta acá el video de hoy. Si te gusta el contenido que subo, no olvides suscribirte a mi canal para ayudarme a que pueda seguir subiendo este tipo de videos. Espero tu comentario aquí abajo. Soy Ezequiel y esto es Innovate.